Gracias. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este módulo del diplomado en hermenéutica y teorías de la interpretación jurídica. Tengo entendido que el día jueves y viernes vieron lo relativo a la hermenéutica, ¿sí? Tradición hermenéutica y filosofía positivista y su relación con el derecho en el siglo XX, ¿no? Vieron diferencias, sobre todo tanto teóricas como metodológicas, relacionadas con la interpretación del derecho, relacionadas, y decía teóricas, porque cada una de estas aproximaciones, digamos, la filosofía positivista, tiene una forma de ver al derecho, ¿no? Una forma de entender el derecho, que no es necesario que lo repita, ¿no? Pero que cuando vieron ustedes la filosofía positivista, supongo que vieron cuestiones relativas al lenguaje, la lógica simbólica, ¿no? Y después la hermenéutica como una herramienta de interpretación en donde tiene que ver sobre todo el contexto, ¿no? Elementos ajenos a únicamente el texto como un todo cerrado. El día de hoy voy a presentar aquí unas diapositivas, ¿no? Para ir guiando la clase. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cuestiones relativas a la interpretación y por qué interpretar el derecho, ¿no? O sea, el campo de la hermenéutica y de la interpretación jurídica es vasto. Y entre las cuestiones que, digamos, vamos a hablar, tiene que ver con la herramienta, ¿no? Una herramienta metodológica, pero que al mismo tiempo está anclado, está relacionado con una forma de ver al derecho. Por eso decía yo que en las clases anteriores vieron el aspecto metodológico y teórico, ¿no? Cómo aproximarnos a el objeto de conocimiento, que sería el derecho, no solamente la norma jurídica como norma, como enunciado normativo, sino el derecho como fenómeno, ¿no? Sobre todo para el caso de la hermenéutica, que trata, ¿no?, de responder no solo a la pregunta de qué dice, sino en qué contexto se inserta el derecho, ¿no? Entonces, la hermenéutica, decía, es una herramienta útil para combatir cierta falta de, bueno, algunos autores le dicen dispraxis, ¿no? O sea, si vemos decisiones, ¿no?, de operadores jurídicos, de instituciones jurídicas nacionales, en donde hay decisiones sustentadas en el plano jurídico, moral, racional, epistemológico, pues de esta manera vamos a observar que tienen una forma práctica de realización de la justicia, ¿no? Dice Ronald Dworkin, ¿no?, que el razonamiento legal es un ejercicio de interpretación constructiva y una interpretación que hace que la historia de la ley sea mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa primera parte, ¿no? Ahora, cobra una especial relevancia hablar de hermenéutica jurídica, hablar de contexto, pues, ahorita, ¿no? Sobre todo por decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos que han supuesto valorar de una determinada forma a relaciones sociales, a competencias, normas jurídicas, pero los resultados que eso tiene para la vida, digamos, cotidiana, ¿no? Inclusive pensando en principios tales como pro persona, ¿no? Los derechos que tienden a ser más bien expansivos y no restrictivos. Esto solo para decir, no hay un camino, digamos, continuo, puede haber rupturas, puede haber retrocesos, ¿no? Y todos estos son ejercicios de interpretación. No nada más en el caso al que me estoy refiriendo, que mañana puntualizaré un poquito con relación a esto para hacer la parte práctica, ¿no? O sea, el día de hoy voy a dar algunas herramientas teóricas también mañana, pero también enfocarnos un poco a la parte práctica de la interpretación con relación a discursos, eso me interesa, con relación a momentos, ¿no?, que se valoran, porque decía, no únicamente es la cuestión de la norma como un sistema cerrado que tiene un significado que siempre es el mismo, ¿no? La propuesta un poquito tanto teórica como metodológica del positivismo es que la norma no es que sea inmutable necesariamente, sino que los problemas normativos se resuelven de conformidad con el sistema y que ese sistema es lógico, ¿no? No sé si abordaron a los temas de Bernard Russell y Wittgenstein, no, pero que decían que finalmente
pues es un ejercicio, como decía, lógico, cuál si se tratase de la lógica simbólica numérica, ¿no? De manera tal que las respuestas del sistema, como los números, ¿no? Cómo responde un problema numérico con números, ¿no? Inclusive en los problemas algebraicos, en la lógica simbólica, se responden las variables, las incógnitas, se responden de conformidad con las reglas del sistema y el sistema siempre tiene una respuesta. No es del todo cierto en el ámbito matemático, hay cosas que son o que no están resueltas todavía, pero el planteamiento es ese, ¿no? De manera tal que los problemas, cualquier problema de derecho sería posible responderse mediante la propia lógica jurídica, ¿no? Mediante los propios principios y mediante el propio sistema normativo. La hermenéutica, de distintas tradiciones hermenéuticas, veremos algunas, ¿no? Proponen cuestiones distintas, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito más para atrás, ¿no? Vamos a hablar de la relación del hombre y el derecho, que tiene una existencia antiquísima, ¿no? Tanto como la propia existencia humana. Ya ustedes sabrán, ¿no? El código de Hammurabi, las leyes de Gortina, ¿no? En Creta, de la antigua Grecia. Entonces, el ser humano, quizás esté de más que lo diga, pero pues tenemos esta naturaleza asociativa, ¿no? Y entonces en esta asociación pues hay una serie de exigencias ontológicas, exigencias de ser. Habrán visto también, me interesa poner muchos contrastes, ¿no? Entre el positivismo y la hermenéutica. Ahora, ya en el plano jurídico, ¿no? Habrán visto también que el positivismo se aleja de esta parte ontológica, no es una pregunta por el ser del derecho, ¿no? Sino lo que es la manifestación del derecho en los sistemas normativos, ¿sí? En todo caso se preocupará, y ni siquiera estoy cierto que se preocupe por eso el positivismo, por la teleología, ¿no? Por los fines, pero no por la ontología, que la ontología, insisto, es una pregunta por el ser que tiene de suyo una buena parte de contenido metafísico, ¿no? Que no puede explicarse a través de operaciones así lógicas. En ese sentido, de manera tal que prescinde de ello. Bernard Russell, cuando habla de la ontología, no dice que no exista, ni siquiera dice que la metafísica no sea importante. Dice, existe, pero no tenemos las herramientas desde su propuesta para responder a preguntas ontológicas, ¿no? Entonces, bueno. No obstante esto, siempre el derecho, y esto me interesa, ¿no? Está dentro de un contexto determinado por un tiempo y un lugar específicos. Las interpretaciones que hacemos de nuestra vida cotidiana tienen que ver en el lugar en el que nos situamos, ¿no? Entonces, cuando tomamos un autobús, cuando manejamos, ¿no? Además de establecer relaciones jurídicas, estamos dando por sentado que ciertas cosas existen, ¿no? Si trajéramos a una persona, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si trajéramos a una persona que ya no vive, mi papá ya no vive desde hace muchos años, 35 años, 35 años, lo trajera de vuelta, no entendería, y digamos, 35 años no es tantísimo, ¿no? O sea, y no obstante, las sociedades han cambiado, no entendería este tipo de artefactos, ¿no? No había celulares cuando él falleció, no había estas laptops, no había internet, ¿no? Entonces, el mundo que nos rodea, el mundo en el que establecemos relaciones sociales, que estas también son cambiantes, ahorita estamos estableciendo una relación social que a nosotros ya se nos hace cotidiana, inclusive cuando inició la pandemia, tampoco nos parecía tan extravagante, ¿no? Tener una relación social así, extrañamente, virtual, ¿no? Porque la virtualidad ya era parte de nuestra cotidianidad. Sí se trastocaron un poquito nuestra vida, como decía, relaciones. Llegó a ser extraño, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Que había algunas celebraciones, me pasó la primera Navidad de la pandemia, que fue virtual, ¿no? Con mi familia nos reunimos por un Zoom, ¿no? Era extraño, pero la herramienta ya está, ¿no? Era extraño porque no estamos acostumbradas a que las reuniones, también hubo un cumpleaños de un amigo, ¿no? En agosto de hace 2 años, que pues fue por Zoom, ¿no? Esto solo para decir, son relaciones contextuales
que en algunos momentos pueden significar algo fuera de lo normal, pero que no significan que no entendamos qué está sucediendo, ¿no? Porque, insisto, ya la virtualidad estaba ahí presente. Si trajéramos una persona que no está vinculada con la normal, con esta, perdón, con la virtualidad, y por eso pongo el ejemplo, mi papá falleció hace 35 años y lo traemos aquí, esto le parecería incomprensible. O bueno, a lo mejor no incomprensible, ya había ciertos adelantos tecnológicos, pero extraños, o sea, le tardaría un tiempo de entender y habría que explicarle, no, pues es que fíjate, surgió esto que se llama Internet y el Internet es esta cosa y permite esto, ¿no? Ah, mira, está bien, ¿no? Alguien hace 100 años, pues sería ahí sí incomprensible porque sus, digamos, estructuras mentales, la forma en cómo se relacionó con el mundo cuando vivió en él, no le daba para tener este tipo de artefactos, ¿no? Entonces, habría una serie de cuestiones, y todas esas, una serie de cuestiones que lo rodean, que su relación con el mundo sería, no digo incomprensible del todo, pero sí difícil de comprenderse, ¿no? Entonces, nos relacionamos con el mundo de una manera que tiene una cierta secuencia temporal, ¿no? Bueno, esto para decir, la norma es lo mismo. Los enunciados normativos también tienen también nos relacionamos con ellos de esa manera. No solo los enunciados normativos que se transforman en cuanto a su contenido, es decir, que se transforman por medio de la legislación, sino los que se transforman, y eso es lo interesante, mediante la interpretación. Los alcances, las definiciones que los contienen, ¿no? O sea, los alcances del enunciado normativo, las definiciones que los contienen, las disputas que hay por esas definiciones, ¿no? Entonces, esa cuestión, ¿no? Y además, eso hace que en nuestra vida cotidiana el derecho esté presente constantemente, ¿no? No sé si en la totalidad de la realidad, pero sí en buena medida en muchas de nuestras relaciones, ¿no? De nuestras relaciones sociales, ¿sí? Si yo compro un celular, si yo, bueno, ahorita que vengo al trabajo, pues hay una relación laboral de por medio, hay una obligación por parte mía, ¿no? De llegar a una hora, de cumplir con una cierta carga horaria, en este caso de clases, pero otras actividades, ¿no? Si, no sé, salgo a la calle, pues hay una protección más o menos, ¿no? Del Estado. Digo más o menos, hay una protección, pero el Estado procura, ¿no? Que funcionen los semáforos, que las calles estén, pues, más o menos, eso sí, ahí sí, más o menos, en algunos lugares más menos que más, pero pues que puedan ser transitables, ¿no? En términos de iluminación, en términos de que estén pavimentadas, y todas esas son relaciones con nuestro entorno, pero que están mediadas por el derecho. Yo voy a la tienda, compro algo tan simple como eso, ¿no? Prendo la tele, prendo mi celular para ver, no sé, el periódico, y ahí hay un contrato de prestación de servicios por Internet, y podrá poner mil ejemplos. El chiste, pues, es que cuando vivimos en las sociedades o en nuestra sociedad, la importancia del derecho es fundamental, digamos, ¿no? Prácticamente es imposible abstraerse de los efectos que que en la vida produce el derecho. Lo queramos o no, seamos conscientes de esto o no, conozcamos o no su causa, ¿no? Entonces, el derecho nace, se desarrolla para la sociedad y sin él sería difícil que hubiera no digo una razón de existir, porque la sociedad no existe para el derecho, pero es una herramienta para las relaciones sociales, ¿no? Entonces, facilita la convivencia humana, ¿no? De manera tal que se convierte, pues, en una especie de necesidad, ¿no? En una condición para que funcione correctamente la sociedad en todos sus niveles. Si aceptamos que donde hay hombres hay sociedad, donde hay sociedad hay una vida en común, y donde hay una vida en común hay una cierta organización, ¿sí? Y esa organización tiende a ser jurídica, por elemental que resulte, ¿no? Yo luego pongo ejemplos, hay personas aquí que ya han tomado clase conmigo, ¿no? De la sociología, eh, para ejemplificar cómo distintas organizaciones sociales se relacionan con el derecho, ¿no? La forma tradicional o la forma en que las sociedades menos complejas se organizaban era en torno a valores compartidos, ¿no? Y esos valores compartidos, cuando sean
o cuando son, porque subsisten ese tipo de sociedades, ¿no? Vulnerados, entonces hay una respuesta del colectivo hacia esa vulneración, y es una respuesta así colectiva, ¿no? Esta es la razón por la cual el derecho penal, por ejemplo, es una potestad exclusiva del Estado, su persecución, su castigo, ¿no? Es la fiscalía o el Estado, a través de las fiscalías, quien persigue los delitos que afectan a la colectividad. No es lo mismo cuando yo afecto una relación privada, ¿no? Pongo siempre el mismo ejemplo también y me disculpo por quienes ya lo hayan escuchado. Si yo no pago la renta del departamento en donde vivo, pues a nadie le importa más que a la dueña del departamento. A lo mejor ustedes dirán, pues qué gacho es, ¿no? Y qué mal, o sea, cómo no paga, ¿no? ¿Qué tipo de persona, ¿no? Pero en realidad no importa. O sea, a ustedes les da igual que yo pague, que no pague. No es lo mismo, no les daría igual si yo cometo un delito, no pongamos ningún ejemplo, pero cualquiera que esté. Entonces ahí ya me vincula de una manera distinta a la sociedad. Pero en ninguna de estas dos relaciones hay nada definitivo ni nada, digamos, obvio, ¿no? Salvo algunos delitos que sí serán como no exclusivos de una sociedad o de una organización determinada, de una comunidad política determinada, sino que la veamos presente en todas, tampoco pongo ejemplos. El chiste, pues, es que en nuestra vida el derecho está presente, ¿no? Y entonces es importante ver cómo se entiende y cómo opera, ¿sí? Ya les decía yo, para la hermenéutica jurídica, no nada más es la pregunta de para qué sirve, cómo lo interpretamos, porque para ello hay que entender qué es el derecho, ¿no? Y hay distintas respuestas ahí también. Ya vieron la respuesta que para ello da el positivismo jurídico, pues el derecho es lo que está en la norma, ¿sí? Y pues tendrá algunos fines, pero esencialmente es eso, lo que se encuentra normado. Y lo que no se encuentra normado, entonces no podemos clasificarlo como derecho. En esos términos, ¿no? La idea de prescindir de los elementos morales, ¿no? De la, este, de la, del positivismo jurídico, no le interesa, ¿no? No obstante, para nuestros efectos, pues vamos a ver que el derecho es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno social, y con ello tiene historia, y con ello tiene también manifestaciones de la realidad concreta de cada sociedad. Por eso es difícil definirlo. Podemos dar una definición general, una definición muy normativa y muy positivista que nos dan en las clases de introducción al estudio del derecho, ¿no? Conjunto de normas jurídicas. Bueno, esa es una aproximación, ¿no? Pero que lo está viendo desde el punto de vista, insisto, normativo por un lado y positivo por otro, en tanto que el derecho es lo que se encuentra en la norma. No obstante, el derecho, y supongo que vieron algunas cuestiones relativas a, decía yo al principio, discursos, ¿no? Formas de interpretar la realidad, las relaciones, de establecerlas, ¿no? Y que cuando decimos discurso, no nos referimos necesariamente a cuando un político se sube a un templete y promete las perlas de la Virgen, ¿no? Sino a un sistema de significados que se reproducen por distintas vías, pero que son significados más o menos similares. La idea de para qué sirve el derecho, ¿sí? Si nosotros hiciéramos este ejercicio, que es un ejercicio hermenéutico, es un ejercicio de interpretación, pero la verdad es que encontraríamos, aún con aquellas personas que no son necesariamente profesionales del derecho, inclusive eso no nos interesa mucho, bueno, desde la sociología no interesa mucho saber, pues que digan los abogados que es el derecho, pues está bien, van a dar una definición normativa y doctrinal, no está mal, pero me interesaría más saber las personas que dicen que es el derecho, ¿no? Y no solo eso, ¿para qué el derecho? Y ahí vamos a encontrar una serie de significados compartidos, ¿no? O sea, si hiciéramos el ejercicio de preguntar, oye, ¿tú qué crees que es el derecho? Vamos a encontrar no solamente una definición así como muy, pues el derecho es la norma jurídica, ¿no? Pues el derecho es lo que dicen los jueces que es, sino que en esas manifestaciones, y luego decir, ¿para qué sirve? Ahí vamos a encontrar discursos sobre el derecho. Pero no solo eso, el derecho contiene discursos. ¿Cuáles son las relaciones sociales deseables? ¿Qué es la democracia? ¿Quiénes son los y las ciudadanas, ciudadanos? ¿Para qué efecto? ¿No?
Y todo esto, ¿para qué efectos es interesante o es importante establecer este tipo de vínculos? ¿Por qué deben de establecerse? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, hay una serie de significados que no necesariamente están explicitados en la norma, pero que son parte del sistema jurídico porque son parte de una realidad que lo circunda y de la que es parte y que contiene, ¿sí? De la que es continente y contenido, ¿no? O sea, contiene el derecho, pero a la vez el derecho está contenido en esa serie de significados. De manera tal que un mismo enunciado, y esto a lo mejor es algo ocioso que lo diga, un mismo enunciado puede tener distintas eh, interpretaciones dependiendo no solo de la persona, sino del contexto, del momento histórico en el que se analice. Esto a los positivistas, ya lo saben, no les gustaba, ¿no? Porque la idea de la filosofía positivista, seguramente lo vieron, ¿no? Para la cuestión de las disciplinas sociales, proviene de Augusto Comte, que buscaba un método y un objeto similar al de las ciencias naturales, en donde que yo deje caer esto y que eso que cae lo haga a una velocidad constante, no depende de que lo haga yo o de que lo haga, bueno, ahorita aquí no tengo a nadie junto, pero que lo haga una persona independientemente de mí, que lo haga cualquiera de ustedes. El fenómeno existe por sí mismo y además, no solo eso, si lo soltamos, ¿no? Si no aplicamos una fuerza específica, va a caer a la misma velocidad, con la misma aceleración, ¿no? Y entonces eso es prescindir del elemento subjetivo. Cuando decimos es que depende del contexto, podemos decir, ¿y qué tanto depende entonces también del intérprete? ¿Y qué vamos a decir? Mucho. Esto lo voy a dejar ahorita así planteado para irme un poquito más a los elementos teóricos, pero no olvidemos lo que ha sucedido, lo que sucedió. Y perdón que pongo un ejemplo que no sea mexicano, pero es interesante, ¿no? El Wade versus Roe, porque ahí hay un elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? La integración de las cortes, ¿no? En Estados Unidos, yo no los pongo y no podríamos ni deberíamos, qué bueno, ponerlos ya como ejemplo de nada. Hubo un momento en el que eran como el ejemplo de la democracia, de cómo, ¿no? Y hasta sus resoluciones jurídicas, ¿no? A mis compañeros abogados les gusta. A mí nunca me gustó mucho y siempre me llamaba la atención que lo pusieran así como el ejemplo de, casi que deberíamos de ser como los estadounidenses. Y ahorita los politólogos yo creo que están que se dan de topes porque no han de saber qué hacer, ¿no? ¿Cómo justificar que sigue siendo ese el derrotero a seguir? Si es que falló algo, ¿no? Falló el sistema, como si fuera una máquina que hay que arreglar. Esto solo lo digo porque hay elementos subjetivos. Y decía, lo que sí podemos rescatar es que tienen bien resuelto esta cosa de que pues hay jueces que son conservadores y otros que son liberales, ¿no? No estoy haciendo eco de ningún político mexicano que lo dice porque lo expresa de otra manera, aunque con la misma terminología, sino en el sentido de que las ideologías importan y que las ideologías están presentes ahí, ¿sí? Y que los jueces, las juezas, los y las legisladoras son portadores de ello. ¿Por qué? Porque hacen un ejercicio de valoración. ¿De qué? De relaciones sociales, deseables y deseables. Bueno, hasta ahí dejo esa parte para seguir pues en la idea de el derecho en cuanto perdón, la hermenéutica jurídica en cuanto a sus elementos teóricos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues hay que preguntarnos entonces las cuestiones relativas a la metafísica del derecho, ¿no? Esto de lo que prescinde el positivismo, ¿sí? Entonces, para hablar un poquito de esto, pues hablemos de Aristóteles, ¿no? La metafísica de Aristóteles, en donde, ¿no? Se pregunta cuestiones tales como de dónde viene, qué es, cómo es, para qué sirve, ¿no? Y esto nos va a ayudar a comprender las causas de la interpretación de las cosas, del mundo que nos rodea, ¿no? No todo es interpretable, pero habrán escuchado esto luego cuando nos critican a los sociólogos porque hay que criticar las disciplinas, ¿no? Y está bien. Pues los sociólogos todos lo resuelven diciendo que son constructos sociales, ¿no? Y yo diría, pues es que la mayoría de las cosas sí son. La mayoría de la realidad que damos por sentada, o sea, el lenguaje, por ejemplo, pues no es algo que exista por sí mismo. Lo inventamos, lo desarrollamos. Las formas de habla, ¿no?
O sea, cómo una palabra puede ser o no tenida como legítima, ¿no? Cómo separamos palabras de otras, cómo separamos una pronunciación correcta de la incorrecta, cómo establecemos de manera más o menos arbitraria, más allá de que sean reglas gramaticales, pero la verdad es que hay mucha arbitrariedad en ello, que una forma de habla es legítima y otra no. Es una convención que tiene de suyo relaciones de poder y bueno, el chiste pues es que muchas de las cuestiones con las que nosotros tratamos, ¿no? El derecho le gusta decirlo de manera un poquito más, no sé si decir sofisticada, pero le gusta decir ficciones jurídicas. El Estado es una ficción jurídica, no es algo que exista por sí mismo. La norma, las instituciones, piensen ustedes en una institución jurídica, ¿no? Yo por razones que no estoy para contar ni ustedes para saber, traigo una institución jurídica en mente, no voy a decir cuál porque no es momento todavía, es muy temprano y es lunes para hacer confidencias, ¿no? Es el matrimonio la que traigo en mente. Por alguna razón que no importa, es una ficción jurídica. No existe por sí misma. A eso vamos cuando decimos construcciones sociales. Y tan es una construcción social que hay distintos alcances, interpretaciones. Cuando decimos que es un contrato, pues es su naturaleza jurídica, pero no siempre ha sido esa su naturaleza jurídica porque tenía un índole religiosa de proteger a la familia, de establecer, que dije, relaciones sociales deseables y deseadas. Cuando pasa a el sistema secular o cuando los estados seculares empiezan a adoptar instituciones jurídicas para sí, ¿qué pasa con el matrimonio? Que una, ya no depende de la iglesia y dos, va transformando, no su naturaleza esencial, sigue siendo un contrato, pero sí las partes contratantes. Se va modificando, entonces ya las relaciones sociales deseables y deseadas no son únicamente entre hombre y mujer, son entre hombre y hombre, mujer y mujer o no binarios, ¿sí? Entonces, solo eso para decir, no hay una respuesta definitiva y por eso hay mediaciones y por eso hay discursos, un discurso sobre el alcance de los derechos humanos, un alcance con relación a quiénes son y quiénes no son ciudadanos y si todas y todos somos ciudadanos, podemos válidamente celebrar contratos de unión matrimonial para perseguir una serie de fines en común y hacer una vida independientemente de cuál sea mi orientación, ¿sí? Entonces, lo único que para eso estoy utilizando esta parte es para decir, cuando decimos qué es, podemos más o menos dilucidar cierto contenido ontológico, pero no eso significa que sea inmutable, porque los contextos importan. Eso refuerza la idea de que pues, son constructos sociales. Y si son constructos sociales, pues también pueden irse cambiando conforme cambian las prácticas, los discursos, las ideas que se tienen sobre esto. ¿Sí? Los discursos, otra vez, entendidos como significados que se reproducen en distintas formas lingüísticas, no nada más hablada, ¿no? En imágenes, en signos, ¿sí? En prácticas, ¿no? Prácticas discursivas. Comer con los cubiertos es una práctica discursiva que dice algo sobre las personas, ¿no? Que tiene que ver con civilización, que tiene que ver con educación, ¿no? Que tiene que ver con una cierta parte del mundo que le dio significado a eso, ¿no? En otras partes no comen así. Ahí hay prácticas discursivas, vestirse de una manera, de ciertos colores, ahí hay prácticas que están manifestando significados, ¿sí? Usar el cabello corto o traer una arracada en la oreja. Es un discurso, a final de cuentas, ¿no? Porque estoy dando en cuenta una serie de significados, ¿no? O sea, traer una arracada en el lugar de trabajo, en un lugar de trabajo como este, puede resultar como de, es que aquí no es el lugar para, ¿dónde dice? En ningún lado dice, son constructos, a eso voy, ¿no? Y entonces ahí hay un discurso sobre qué es lo debido y qué es lo indebido. ¿Qué nos dice qué es lo debido y qué es lo indebido? Nada, el contexto, ¿sí? ¿Qué nos dice? Pongo otro ejemplo, ¿no? Pero que es un ejercicio hermenéutico. ¿Qué nos dice que los coches deben de circular por un lado y no por el otro? Nada, es una convención. ¿Que el verde significa siga y el rojo alto? Nada. ¿Podría ser otro color? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que es una convención, porque si esto dependiera de cada lugar, pues entonces no tendríamos un referente, ¿no? Para poder establecer relaciones comunes. Lo mismo con el lenguaje, ¿no? Si todo significara cualquier cosa, entonces la comunicación sería imposible. Entonces, para eso definimos parámetros,
pero no porque haya en ellos algo lógico en sí. Bueno, esto solo para decir en el qué es, el cómo es y para qué sirve, ¿no? Vamos a tratar de dilucidar cuestiones que siempre van a estar mediadas por factores externos a la propia normatividad, ¿no? Porque es parte de una realidad que lo circunda, eso ya lo había dicho, es continente y contenido. Contiene la realidad, pero a la vez es contenido por ella, ¿sí? Bueno, entonces, decía Aristóteles, la causa eficiente del derecho, ¿no? Responder a la pregunta por el origen del derecho. Para eso es necesario ubicarlo dentro de la realidad, ¿no? Entonces, así nos puede resultar más o menos sencillo percatarnos que no es un ser dado en la naturaleza, ¿sí? Esta idea de constructo social que es creado por el hombre como una exigencia de la vida en sociedad, que da respuesta a ciertas necesidades que son cambiantes, ¿sí? Es que el derecho es un producto cultural, es dinámico, hay quienes dicen es espiritual, ¿no? Y su origen se asienta en la humanidad misma, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en la estructura permanente de la humanidad, del ser, de su esencia, lo que sea que eso signifique, es un problema que no vamos a entrar, ¿cuál es la esencia del hombre? Pero es un problema ontológico y metafísico, ¿no? Que los positivistas, no solo del derecho, ¿no? La filosofía positivista ni se quiere meter porque dice, no, pues eso no se puede responder, ¿no? No obstante, pues ahí estuvo Hegel tratando de responder por eso. Estuvo en su momento, tanto Heródoto, Parménides, todos los presocráticos era la pregunta por el ser de las cosas, ¿no? ¿Cuál era la sustancia fundamental del ser, ¿no? Lea luego, hay un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama así Los Presocráticos, y vienen todos estos, ¿no? Todos los presocráticos. No es tan fácil de leer porque ellos argumentaban de manera poética, ¿no? Entonces son poemas, el poema de Parménides, el poema de Hesiodo, de Heródoto, pero vale mucho la pena. El chiste, pues, es que de la estructura permanente del hombre, de su ser, de su esencia, brota como, pues sí, como de una fuente la dimensión de lo justo, ¿no? Empieza cuando establecemos relaciones sociales, ¿no? Se establecen parámetros de lo debido y lo indebido, que insisto, no están predefinidos necesariamente. Es un problema filosófico, porque habrá quienes digan que sí, Sócrates decía, ¿cómo no? Siempre vamos a saber si hacemos un ejercicio reflexivo, ¿sí? Si algo es deseable, indeseable, bueno, malo, inclusive los porqués. Lo que pasa es que para ello hay que hacer un ejercicio de reflexión, de autorreflexión, de pregunta, ¿no? De cuestionamiento. Kant más o menos lo formula de una forma similar, ¿no? El imperativo categórico supone responder a esa pregunta, a final de cuentas. ¿Sí? Desde un plano individual, si quieren, pero de todas maneras, responde por eso y es un ejercicio racional. Pero bueno, el chiste, pues, es que hay dimensiones de lo justo y de lo jurídico. Luego viene Nietzsche, y les recomiendo mucho que lean a Nietzsche en el ensayo, ay, ahorita se me olvidó. La verdad y la mentira en sentido extramoral, porque él dice, no es cierto, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, lo feo y lo verdadero son convenciones. Y hay factores de poder, son invenciones, y él va más allá, ¿no? Dice, inventaron el conocimiento. O sea, ni siquiera el conocimiento es algo cierto, ¿no? Nos da certeza porque pues así nos podemos mover por el mundo y decir, lo comprendo la realidad que me circunda, ¿no? Pues bueno, establezco esa fantasía, esa ilusión, para pensar no solo que lo que hago tiene sentido, sino que tengo una finalidad como ser humano, que eso es algo de las cosas que dice Nietzsche, no hay ninguna, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene otras consecuencias, pero no vayamos a eso. Solo para decir, pues, que las dimensiones de lo justo, de lo injusto, la seguridad, la justicia, el bien común, ¿no? Son cuestiones que atañen a la cultura de cada lugar, en cada momento, ¿no? Antes de cristalizarse en leyes y en sistemas jurídicos, el derecho es una respuesta a una necesidad, ¿no? Que tiene que ver con pues el ser de las personas, ¿no? Como producto de su creador, de quienes lo crean, el derecho tiene una ontología, ¿no? O dicho en otros términos, pero fenomenológicos, ¿eh? No me vayan a acusar aquí de religioso.
un espíritu, ¿no? Insisto, desde la fenomenología, Husserl, Hegel, ¿no? ¿Sí? Un espíritu que se refleje en los valores que lo integran. Pero los valores que lo integran son distintos y son discursivos. ¿Cuál es el valor contemporáneo? Pues la idea de la racionalidad individual, de la diversidad, ¿no? De estos principios pro persona, que son elementos del discurso jurídico, están anclados en la idea de una racionalidad distinta a la de la Revolución Francesa, en donde no todas y todos eran todas y todos, eran todos únicamente, ¿no? O sea, a pesar de que se decía, hay discusiones interesantes al respecto, ¿no? Pero a pesar de que se decía, los derechos humanos son para todos, pues la verdad es que no era así, ¿no? Y ahorita hay una idea de todos más amplia, todas, todes, ¿no? El chiste, pues, es que hay esta idea de el espíritu, ¿no? El espíritu de la norma, ¿sí? A diferencia de los productos espirituales individuales, ¿no? Como en su mayoría pueden ser las obras de arte, ¿no? Tiene un carácter colectivo, un carácter espiritual colectivo, o sea, se genera por un grupo de personas determinadas que en algún momento llegarán a perecer, pero que perdura su obra, ¿no? En el caso de la obra de arte, que no sé si lo vieron, ¿no? Pero le interesa mucho a la hermenéutica, la relación con la interpretación del arte, ¿no? Que también tuvo estas otras dimensiones, ¿sí? O sea, los ejercicios hermenéuticos tienen que ver con la interpretación de cualquier cosa prácticamente, ¿no? Llegando a niveles luego ya un poco absurdos, ¿no? No es lo mismo interpretar una obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, y todo lo que tiene que ver ahí con esto, ¿no? A interpretar una obra de Jackson Pollock, ¿no? Mañana pondré ejemplos de estos, pero esto solo para decir, pues hay ejercicios de entender el espíritu, lo que está más allá de lo, como decían en las caricaturas, más allá de lo evidente, ¿no? Bueno, y aquí es que se genera por un grupo de personas, que esos grupos de personas tienen posiciones, que esas posiciones muy seguramente compitieron con otras y que fueron derrotadas por distintos motivos, ¿no? Motivos políticos, ¿no? Ve, otra vez, Wade versus Roe tiene un componente político esencial. Fue derrotado un discurso jurídico que tenía que ver con un ejercicio de libertades, con una idea de la planificación familiar, con una idea de la criminalización o anticriminalización, y ahora es todo lo contrario. Fue derrotada una posición, un discurso, ¿no? Que colocaba en un plano de igualdad a las mujeres y ahora no, ¿no? Desde mi punto de vista es total y completamente regresivo, ¿no? No voy a entrar en polémicas con relación a eso, ¿no? Aquí sí tengo yo el monopolio de la palabra, por lo tanto, si hubiera comentarios que fueran contrarios a esta postura, aquí sí yo diré que no son bienvenidos, más allá de que es legítimo que existan, ¿no? En fin, este carácter espiritual trasciende a quienes lo crean, ¿no? Incluso a su manifestación física. Si quemáramos, no estoy haciendo una elegía a la quemazón de nada, ¿no? Pero si se incendiaran, se quemaran las constituciones, los códigos, ¿no? Las leyes, los reglamentos que emanan de estas, el derecho permanece como tal, ¿sí? Podrá desaparecer el libro, el papel, el objeto, pero la idea, el espíritu que contiene esta esencia difícilmente perece, ¿no? Permanece en nuestra conducta humana. Está conservada en la memoria colectiva e individual de las personas. Seguiríamos teniendo nociones de lo justo, de lo injusto, ¿sí? Y luego está una causa material, ¿no? Es lo que está constituido, de lo que se constituye el ser. Ya no es nada más la pregunta por el ser, ¿qué es? Y que decíamos, tiene una dimensión espiritual en términos, ¿no? Morales, en términos discursivos, en términos, dicho fenomenológicamente espirituales, ¿no? Una esencia. ¿Cuál es la esencia del derecho? Pues establecer nociones de lo justo y de lo injusto en momentos y lugares determinados a partir de relaciones sociales deseadas o deseables por la colectividad, aunque no sea homogénea esa colectividad, ¿no? Ya tendríamos otros problemas cuando hablemos de la hermenéutica y el derecho en sociedades democráticas, ¿no? Todos esos ejercicios los haremos mañana, que insisto, será un poco o un bastante más práctica, porque vamos a iniciar con interpretaciones de
de pinturas, ¿no? Para ver cómo eso que decimos realidad, pues siempre es gelatinoso, a pesar de que se nos aparezca como algo muy evidente. Yo no podría decir que esto no es una hoja de papel, ¿no? Yo no podría decir que esto no es un teléfono celular, pero vamos a ver una obra, ¿no? De de René Magritte, ¿no? Surrealistas, que empieza con una pipa y dice esto no es una pipa, ¿no? Entonces ahí hay todo un discurso sobre la realidad de las cosas. Bueno, entonces esa parte ahorita la dejo así planteada. Decía, una causa material, ¿no? De lo que se constituye. Entonces hay que identificar niveles de constitución material y ontológica. Volvemos a lo ontológico. Es necesario señalar que los elementos que le sirven de materia prima al derecho, ¿no? También son de contenido ontológico y axiológico. Axiológico, valores, ¿no? Que le anteceden. Estos valores de los grupos humanos en donde se originan, que poseen y a los cuales aspiran, ¿no? Entonces, las constituciones, no hablo del documento constitucional, lo que constituye material y ontológicamente al derecho, está ligado, ¿no? El espíritu y la materialidad del derecho está ligado. Entonces, tiene, así como el hombre, de acuerdo con cierta filosofía, ¿no? Una estructura ontológica, ¿no? Que lo distingue de otros productos culturales, el derecho, ¿no? Creados por el ser humano. Esta estructura que se compone de valores, la verdad, la libertad, el honor, la seguridad, sobre todo la justicia. Y no obstante, aunque en cada sociedad, y cuando digo cada sociedad, a cortes temporales, ¿no? La sociedad mexicana del siglo XXI no es la misma, iba a decir afortunadamente, que la sociedad mexicana del siglo XX, ¿no? Yo nací en el siglo XX, ¿no? Pero vamos, en los años 90, perdón que esté abusando de lo anecdótico, ¿no? Pero en los años 90, difícilmente hubiera sido tan relativamente aceptable y aceptado una demostración pública tan rica, tan variada, tan importante, tan bonita como la del sábado en la Ciudad de México. Fue la marcha de la diversidad, ¿no? En los años 90 hubiera sido difícil, en esta misma ciudad, hubiera sido difícil, yo pienso en mi familia, ¿no? Que son más grandes que yo, mis tíos, ¿no? Y de repente ciertos comentarios que hacen que yo ya para mí están totalmente fuera de lugar, pero yo me recuerdo en los años 90 y digo, es que yo también hubiera estado, o sea, si yo hubiera continuado esa forma discursiva, hubiera estado totalmente fuera de lugar. Esto solo para decir que estos valores que poseen, que se aspiran, las dimensiones de, podemos formular lo justo, el honor, la libertad, como un todo, ¿no? Como una aspiración, pero que no son siempre lo mismo, ¿sí? Las dimensiones de lo justo normalmente se amplían, ojalá, ¿no? Se amplían. De libertad. La libertad para que una persona se vista como quiera y que no sea sujeta de ninguna estigmatización de ningún tipo, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo, a ver, otra anécdota. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Europa, ¿no? A España, el año 2004. Y allá no había ningún problema con que una persona que tenía características físicas de hombre, no quiere decir no era un hombre porque no estaba vestido como él y seguramente él no se sentía de esa forma, y está vestido traía un vestido y está pintado, pero traía el cabello corto y traía barba, ¿no? Y estábamos en un museo con mis papás. Y a nosotros nos pareció raro, no condenable de, ay, no, sino de raro. Y dijimos, mira, aquí lo tienen bien resuelto, ¿no? En México eso sería escandaloso. Cosa que ahora no es tanto, ¿no? O sea, lo podemos ver y por lo menos en esta ciudad, yo no puedo hablar de otras, puedo hablar de una que no voy a decir cuál, que no sería tan poco escandaloso. Y aquí sería como de, pues, cada quien, ¿no? Eso es las dimensiones, el factor ontológico, axiológico, cambian de conformidad con prácticas, de conformidad con discursos. ¿Sí? Entonces, aunque haya valores fundantes, estos valores también cambian en su significado, alcances, construcciones, ¿no? Y aunque no se pueden percibir con los sentidos,
estamos conscientes de su presencia en nuestras vidas, tanto a nivel personal como social. Por eso puse estos ejemplos, ¿no? Al grado de que los consideramos muchas veces, ¿no? En las legislaciones o en las sentencias, y que la protección y la regulación directa de algunos de ellos y su cambio, ¿no? ¿Sí? Es precisamente en este punto donde aparece otro elemento componente del derecho, ¿no? Aquel de tipo material que le permite esos valores, ¿no? Que integran su estructura óntica de ser, manifestarse en el mundo sensible donde se desenvuelve la vida humana, que es la norma jurídica. Dicha norma siempre está impregnada en su más profunda esencia por contenidos morales, ¿no? Implicando necesariamente en su constitución juicios de valor. Por eso yo dije, ¿no? Relaciones sociales deseables y deseadas. Que lo indeseable no necesariamente está tampoco definido, ¿no? Ni en términos de los alcances hacia adelante ni hacia atrás, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hay juicios de valor, ¿sí? Así lo dice que a ustedes abogados, bueno, yo también tengo de formación, ¿no? H.L.A. Hart, que dice, no se puede discutir seriamente que el desarrollo del derecho en todo tiempo y lugar ha estado, de hecho, profundamente influido tanto por la moral convencional y los ideales de grupos sociales, como formas de crítica moral esclarecida, formulada por individuos cuyo horizonte moral ha trascendido las pautas corrientemente aceptadas, ¿sí? O sea, grupos sociales, ¿no? Que van adquiriendo visibilidad, peso y que dicen, hey, me tienes que contemplar, me tienes que reconocer derechos, ¿no? No porque yo me tenga que adaptar a una forma social, sino porque las formas sociales, al ser plásticas, tienen que reconocerme también legitimidad, ¿sí? Entonces, aquí es importante, esto me interesa mucho ejemplificarlo con esto, ¿no? Porque aquí es donde vamos viendo los alcances de la comunidad política, los alcances de la identificación que tenemos con las personas, con las relaciones sociales. No está desgraciadamente resuelto, ¿no? Yo qué más quisiera que esto no fuera un tema, ¿no? Que las personas se pudieran vestir, hablar, decir y que pudieran casarse con quien se les diera la gana. Bueno, ciertas restricciones ahí familiares por cuestiones de índole más bien biológica, ¿no? Pero pues, que fuera aceptada por todos, todas, todes, cualquier forma de expresión, ya no tendré ni por qué decirlo, ¿no? Y no obstante, hay esas pugnas. Bueno, eso decíamos, causa material, la norma, ¿sí? Y luego hay una causa formal, la forma específica de cada individuo, ¿no? Cada persona, aquello que lo distingue de otro en el plano de lo sensible. Y cuando hablamos del derecho, nos preguntamos, ¿qué lo hace diferente y único frente a otros entes de características similares? La teoría positiva del derecho te dirá, pues, ¿qué? La coercitividad, ¿no? El derecho tiene este elemento, ¿sí? Es el único orden normativo que tiene este elemento de coercitividad. No es el único orden normativo existente, ¿no? Porque hay normas de corte religioso, de corte social, ¿no? Entonces, la juridicidad, que es intrínseca de la norma nacida del derecho, ¿no? Que las hace positivas, es lo que la hace distinta, ¿no? Es lo que la define, digamos, es la causa formal, ¿sí? Es intrínseca, pues, a la norma, ¿no? No basta con plasmar en esos textos los ideales, los valores de la sociedad, sino que hay que darles fuerza y peso específico para que apliquen, para que obliguen a todas, todos, todes los miembros del grupo, ¿no? En los otros dos órdenes normativos, esto es un poquito como la teoría del derecho ordinaria, ¿no? Al igual que el jurídico, encontramos valores integrantes de estructuras ontológicas, valores muchas veces compartidos entre sí, ¿no? Pero a diferencia de otras, la norma jurídica exige que se constituya mediante conceptos, proposiciones, argumentos y discursos cambiantes. Esto, el derecho, no todos los abogados les gusta, ¿no? Van a decir, no, tiene que tener una objetividad, porque entonces, ¿qué pasa, no? Y aquí ya no me voy a meter en eso, pero el activismo judicial, ¿no? Como si fuera algo indeseable, y luego los principios inventan cosas que no existen. Nos podríamos pelear con eso, pero no lo vamos a hacer. El chiste, pues, es que los alcances de la norma jurídica suelen ser más amplios y generales, ¿no?
no solo se quede en un sistema de normas jurídicas de conducta, ¿no? Que establecen prohibiciones, obligaciones, permisos, ¿sí? Lo que para algunos autores resulta propio del derecho es que hay órganos públicos, autoridades de diversos tipos, reconocidos, regulados en las mismas normas jurídicas, ¿no? Congregados en sistemas determinados, ¿no? La existencia de instituciones, el Estado, con todo lo problemático que es definirlo. ¿Cómo lo definimos? Se puede definir con algunos de sus elementos, ¿no? Las teorías del Estado más básicas, pues tienen que población, territorio y gobierno. Híjole, la cuestión territorial la podemos poner en cuestión, la cuestión poblacional también, ¿no? Vemos ciertas manifestaciones del Estado, pues en cosas muy concretas, ¿no? Porque voy a Hacienda y Hacienda me puede obligar a que le pague algo, ¿no? Porque cuando me llega un citatorio, pues no tengo opción, tengo que ir a la oficina pública que me pongan un sello, ¿sí? Porque hay un documento que se llama pasaporte, hay manifestaciones, pues, y de su poder. Me paro cuando hay un semáforo, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero definirlo, pues no es tan sencillo. Pues es una entidad jurídica, una invención, ¿no? Que regula, que tiene un poder para normar, para nombrarme, para decir tú eres ciudadana, ciudadano, es legítimo que hagas esto o es ilegítimo que hagas esto otro, ¿sí? Y te obliga. Entonces el derecho es un orden social e institucional, a diferencia de fenómenos morales, ¿no? Individuales, ¿no? Que en mi familia me puedan decir, no sé, no digas esto, no hables de esta manera, toca la puerta en tales circunstancias, eso siempre puede ser deseable. Pero que pues el reproche es otro, ¿no? A diferencia del derecho, ¿sí? Ahora, la norma jurídica, la materialización pues del derecho en ese sentido, que decíamos, no es lo único, ¿no? Es un continente de valores, de posiciones y proposiciones. Entonces, la norma jurídica no se presenta nunca de manera aislada. Siempre lo hace como parte de un conjunto, de un sistema más complejo, ¿no? Que respalda el funcionamiento de un Estado, la actividad de toda una nación. Aunque la norma jurídica caracteriza el derecho e incluso por medio de este se manifiesta en la vida de las personas, no puede caer en una visión de tipo panteísta, ¿no? No se debe confundir la norma jurídica con el derecho. Esta solo es un modo, más no el único, en que se manifiesta, ¿no? La norma por medio de la voluntad del legislador es una herramienta del derecho a través del cual se manifiesta sin agotarse ahí y ni siquiera encuentra ahí su origen fundamental. Y entonces vamos a la causa final, ¿no? ¿Con qué fin existe el derecho? ¿Sí? Y si buscamos la causa final, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la causa eficiente, decíamos, el derecho no es algo que exista por sí mismo. Es un ente creado por el hombre, un producto cultural, dinámico, espiritual. Y su fin tampoco se concentra en sí mismo, ¿no? Sino en donde proviene. La humanidad, quien hace el derecho, ¿no? Lo utiliza y se encuentra inmerso, nos encontramos inmersos en él. Esa es su causa primera y su causa final al mismo tiempo, ¿no? Los valores, ¿no? Los valores que componen una estructura ontológica como bien común, seguridad, justicia, pueden ser sus fines, ¿no? Porque es la aspiración, ¿sí? La justicia en sus distintas dimensiones. Esta visión, aunque no es incorrecta, pierde de vista el aspecto regulativo, ¿no? De la norma jurídica como un elemento estructural del derecho. Entonces, desde esta perspectiva, la finalidad del derecho recae en un aspecto más práctico, ¿no? Uno que incide de manera directa en la vida del hombre, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Que regula las relaciones en el marco social en donde se desenvuelven para solucionar conflictos, ¿no? Emanados de la interacción humana, ¿sí? Cuando el interés de otro miembro de la sociedad choca con el propio. Aquí vamos a entrar en problemas, ¿no? En problemas de cuando las sociedades se transforman. Yo había dicho al principio, ¿no? Que Durkheim describió sociedades complejas y sociedades simples. O él dice sociedades primitivas y modernas, ¿no? Las sociedades primitivas tienen una cierta homogeneidad, ¿no? O sea, las diferencias entre las personas son relativamente pocas. Están unidas en torno a valores comunes, en torno a principios de organización más o menos también comunes, ¿no? Y los definen. Una sociedad compleja tiene como uno de sus
muchos elementos, ¿no? Porque quiere decir que tiene una organización, tiene más instituciones, que esas instituciones cumplen diversas funciones y por lo tanto él le llama división social del trabajo, ¿no? Yo me dedico a una cosa, otra persona se dedica a otra y así sucesivamente. Las sociedades se componen de muchas instituciones y cada una tiene funciones específicas que no necesariamente dependen de otras, ¿no? Esa es una parte, pero también la pluralidad social va a implicar, y esto ya lo había dicho, ¿no? Distintos grupos humanos, distintas formas, distintas manifestaciones, discursos, reivindicaciones, posiciones, formas de significarse, y ahí van a surgir conflictos, ¿no? Van a surgir conflictos porque hay distintas, otra vez, posiciones sociales. Ya lo había visto Marx, ¿no? Posiciones sociales en términos económicos. Va a haber unos que tengan más dinero que otros, que tengan más recursos, que sea el dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción, ¿no? Y quienes tengan su fuerza de trabajo. Eso va a generar disparidades, ¿no? Va a generar disputas en cuanto a qué debe de hacer y qué no debe de hacer el Estado. Esas posiciones son teóricas también, ¿no? Adam Smith tiene una postura diferente a la que tiene Marx, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero no nos vamos a quedar nada más con ese conflicto de clase, digamos, ¿no? Van surgiendo otros grupos sociales, ya había dicho algunos, ¿no? Que tienen reivindicaciones de derecho distintas. Decir, yo también quiero que se me reconozca como individuo, como colectivo, y que sea legítima la manifestación en la que lo hago, y que entonces yo le pueda exigir a los demás, a las instituciones del Estado, ese reconocimiento, ¿no? Entonces hay pluralidad, ¿sí? Hay momentos en los que esos intereses pueden chocar con otros, pues ahí se resuelve el derecho, ¿no? Ese es el fin práctico, pues, del derecho, ¿sí? En posteriores momentos, ¿no? El derecho por medio de la norma jurídica, en pos de los valores que habíamos mencionado, ¿no? Podrá y deberá poner su mirada en otros aspectos, ¿no? La regulación, la función del Estado por normas administrativas, la regulación de la colaboración ciudadana con el Estado para conseguir bienes comunes por medio de las normas fiscales, ¿no? Siempre pueden entrar en controversia, desde luego, ¿no? Con las personas, ¿no? Perdónenme por el chilangocentrismo en mis ejemplos. El fin de semana, a partir del fin de semana, hay una normativa o la aplicación de una normativa, ¿no? En donde los prestadores de servicio de transporte de tipo privado, ya sabrán ustedes a qué me refiero, ¿no? No pueden ingresar al aeropuerto, ni pueden recoger pasaje ahí, so pena de una multa. Y están diciendo, pues estoy instrumentando una normatividad que tiene que ver con con la regulación del transporte que se puede prestar en aeropuertos. Un taxi normal, de los que tomo en la calle, no puede recoger pasaje en el aeropuerto. Sí me puede llevar, pero no puede recoger pasaje en el aeropuerto. Se necesita un permiso especial de comunicaciones y transportes y entonces lo voy a hacer extensivo a los servicios privados, ¿no? Es una forma de ver ciertos problemáticas, una forma de atenderlo. No estoy haciendo una defensa porque yo tomé un avión el viernes, llegué de otra ciudad y era un caos esos taxis del aeropuerto, ¿no? Y finalmente sí tomé uno de estos otros. Eso no importa. El chiste es que hay una regulación, que la norma administrativa supone una colaboración ciudadana con el Estado y supone que se persiguen fines colectivos. Pero a veces esos fines colectivos van a contraponerse a cierta finalidad individual. ¿Qué quería yo? Como querían muchas personas, pues llegar a mi casa rápido. Eran las 4 de la tarde, no había comido, venía de un viaje, de trabajar un día antes, igualmente había tomado un avión. Yo no, es que la regulación, pues la regulación me resulta no solo era impráctica, porque había fácil 60 o más personas antes que yo. O sea, yo me hubiera tardado 2 horas y me hubiera esperado, ¿no? Entonces, hay un orden social que yo rompí y rompieron muchas otras personas, ¿no? Decir, pues tu regulación no sirve. Hay conflicto, eso es a lo que voy, hay conflicto en esa regulación, en ese intento de regulación. Es un ejemplo, pero esos ejemplos de derecho administrativo los vamos a ver cotidianamente, ¿sí? Claro, sí, llegó un policía, sí, había operativo y yo nada más así de, mire, ¿cuál es el fundamento de eso? Dígame nada más en qué funda esto
no, que comunicaciones y transportes, encima el reglamento. Y ya como que no se quiso meter, como que dijo, me la va a hacer mucha emoción, dijo, ya váyase, ¿no? No todo el mundo tuvo la misma suerte. El chiste, pues, es que aquí lo que vemos es el fin del derecho, la protección de ciertas relaciones y el establecimiento de otras, ¿no? El fin último del derecho está en las relaciones, en la humanidad misma, atendiendo a dos aspectos, ¿no? Valores que lo integran y un fin ideológico, nos guste o no decirlo así. Para que vean que no estoy inventando y que también el derecho lo reconoce así, les recomiendo un libro publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito por el magistrado Felipe de la Mata y la secretaria de Acuerdos, Roselia Bustillo, que se llama Principialismo Electoral, y lo conciben como una ideología jurídica. Un derecho, un sistema jurídico que no busca la justicia, por ejemplo, es un cascarón vacío. Derecho y justicia no se pueden separar de la vida humana, pero, por otro lado, si el fin último del derecho está en la humanidad, ¿no? El primero está citado a incidir de manera directa en su vida de forma práctica, manifestándose en la vida práctica por medio de la norma jurídica, que tiene como finalidad regular la actividad humana en sociedad, ¿no? Previniendo, solucionando conflictos que surjan, ¿sí? Pero esos conflictos, ¿no? No son ajenos a, y esto ya lo había dicho, cómo se valoran ciertas relaciones sociales. Hay componentes ideológicos, ¿sí? El derecho que no tiene en el centro sus reflexiones y ocupaciones a la humanidad, a su vida en sociedad, no tiene una dirección. Es creado por y para la humanidad. Si no se atienden estas necesidades, no es útil, no tendría razón de ser, ¿no? Es quien sirve a la humanidad, no a la inversa, ¿no? Pero no es la humanidad quien sirve al derecho. Y entonces, somos nosotros quienes ajustamos la conducta individual como colectiva al contenido normativo, que no es obvio, que se va dando. Es producto del espíritu común objetivado, ¿no? O sea, como no es solo fruto de la actividad racional y volitiva de un individuo en particular, en las democracias contemporáneas, ¿no? Ni siquiera de un pequeño sector de la sociedad, quién sabe, siempre hay esas tensiones de quién legisla, por qué, ¿no? Las minorías, las mayorías y estas tensiones que hay con relación a esto, ¿no? Hay una actividad creadora, racional, axiológica, ¿no? Objetivado, ¿no? Esa racionalidad volitiva, valorativa y teleológica se concretiza mediante la plasmación en papel y tinta, ¿no? En esta cuestión positiva, digamos, en algún sentido. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Quiero que me digan, ¿no? Si vamos bien o si hay algo que quieren que en lo que me detenga para pasar a lo un poquito ya, esta es la parte como un poquito más teórica. Ahora vamos a ver una parte un poco más metodológica, ¿no? Y pasamos a lo que tenemos en la presentación, ¿no? ¿Va todo bien? Sí, en el aeropuerto de Mérida desde hace años se aplica esa prohibición. Pues sí, es que en principio tiene una razón de ser, ¿no? Porque sí se necesitaría un permiso especial de relaciones, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero es impráctico, ¿no? Sobre todo en un aeropuerto que tiene tantísima afluencia como el de la Ciudad de México. Pero bueno, ahí nada más era porque se chocaba un fin colectivo, que está más o menos definido, con un fin individual. Que no sé, porque también hay fines colectivos, el transporte es un fin colectivo, ¿no? Sumados los individuos que estábamos ahí esperando esos taxis, pues quizás también había un fin colectivo ahí. Pero bueno, entonces, como herramienta, ya vimos como teoría del derecho, como herramienta, como metodología, la interpretación del derecho, de la norma jurídica, que ya dijimos todos estos elementos, ¿no? Toda esta imbricación de discursos, valores, ¿no? Que están mediados históricamente, que son producto de tensiones, de cuestiones políticas, ¿no? Este contenido. Pero comúnmente ubicamos a la hermenéutica desde un punto de vista ya metodológico. No nada más es una forma de entender al derecho, es una forma de interpretar su contenido, ¿sí?
Y entonces es uno de los temas centrales de la filosofía del derecho, ¿no? No hay tratado de esta disciplina que no aborde, o sea, de la filosofía del derecho, aunque sea de manera somera, la cuestión relativa a la interpretación. La hermenéutica del derecho es una forma universal de comprender lo jurídico. Ya dijimos algunos de sus elementos, ¿no? Ofrece los rasgos de una doctrina filosófica del derecho, en donde dilucidamos temas referentes al conocimiento jurídico, a la regulación práctica de comportamientos. Entonces, desde un principio queda descartado entender la nueva herramienta, la nueva hermenéutica jurídica como una metodología nueva, ¿no? Como una propedéutica, porque el nivel de conocimiento es filosófico, ¿no? Esta naturaleza filosófica de la hermenéutica jurídica, además de la, pues, podemos decir, falta de preparación multidisciplinaria, yo por eso meto cuestiones de sociología, ¿no? Falta de preparación multidisciplinaria con que ciertas universidades forman a profesionistas, resulta frecuente que pensemos en la hermenéutica como algo meramente teórico, ¿no? Que no tiene cabida en la vida profesional. Sin embargo, como vemos aquí en la diapositiva, algunas preguntas, ¿no? Ya de índole práctico, ya no nada más esto que decíamos que si la esencia, que si el contenido, que si la causa eficiente, que decías la parte teórica, pero cuando construimos argumentos, ¿no? Cuando los jueces individualizan la norma, pues hay que dilucidar el significado del contenido, que insisto, nunca es obvio, ¿no? No es nada más que, pues acudo al sistema jurídico como tal, sino que hay una serie de, y otra vez volvemos a la parte de lo teórico, enriquece la parte, una serie de valores, de discursos, de ideas en torno a qué es y sus causas. Entonces, la aplicación de la norma jurídica implica un trabajo previo interpretativa de la misma, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. No solo es, eh, digamos, una tarea exclusiva del juzgador. Cualquier operador jurídico que fundamente un razonamiento basado en el ordenamiento jurídico, ¿no? Va a tener un discurso, ¿sí? Va a plantear una, o si lo vemos en términos lógicos, una proposición de verdad con relación a una valoración de factores, ya sean internos del sistema jurídico o que lo trascienden. Esto siempre es controversial con los abogados porque dicen, es que el derecho y la política nunca deben estar relacionados. Discúlpenme que venga a decirles que siempre están relacionados, porque el derecho se refiere a la comunidad política. Aún en mi ejemplo que traigo en mente del matrimonio, pues hay un contenido político, porque ahí ya estoy diciendo, cuando se pronuncian los jueces, las jueces, más, a ver, lo voy a poner desde el plano más sencillo, ¿no? El matrimonio es una institución jurídica que supone establecer relaciones entre dos personas, ahora indistintamente, independientemente, sin que sea relevante para ello el cómo se identifiquen sexualmente ante los demás, ante las demás, pero que quieren establecer una serie de vínculos, obligaciones recíprocas con finalidades comunes. Ni siquiera es que la finalidad primigenia, como sí lo fue en sus orígenes, sea formar una familia. No es eso, no es para tener hijos necesariamente. Es simple y sencillamente para establecer una serie de vínculos comunes, una serie de significados que le atribuimos a ese hecho, con una serie de rituales también, ¿no? Unos ritos que son convenciones, que son creaciones, y que para ello, pues se tiene que una persona ir formalmente ante otra que te dice, yo hago una declaración que a partir de hoy tú y tú están unidos y hay una firma en un papel, ¿sí? Ahí hay una plasmación de un acto de dos personas voluntario, ¿no? Para establecer relaciones sociales, pero no nada más es eso. Hay una serie de significados en torno a eso. Hay el uso de una institución jurídica reconocida, hay la reproducción de esa institución. O sea, al nosotros hacerlo, estamos legitimando que esa sea una práctica, pero al mismo tiempo estamos reproduciendo que esa sea la práctica para establecer, perdón, este tipo de relaciones, ¿sí? Pero van cambiando, como decía, algunos de sus elementos. Y estos también se vuelven legítimos. ¿Y por qué lo decía? ¿No? ¿Por qué decía que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con los contextos, con las ideas
que de sociedad se tienen, pues porque hace unos años, 30 años, volviendo a hablar de mi difunto padre, esa posibilidad estaba limitada para solo cierto tipo de personas, hombre, mujer, lo que sea que eso signifique. Solo esas personas podían contraer matrimonio, ¿sí? Y ahora ya no es así. ¿Qué ha cambiado? No la institución como institución, sino los significados que se le atribuyen a la misma. Las ideas que se tienen sobre quiénes pueden establecer esas relaciones sociales y por qué. Y entonces ha cambiado el derecho, ¿sí? Y entonces ha cambiado su aplicación. Su aplicación es una cosa mecánica, porque esto surgió, ¿no? En la medida que distintos grupos sociales reivindicaban para sí, oye, yo también, si soy un miembro legítimo de la sociedad o legítima de la sociedad, entonces también puedo establecer ese tipo de relación. ¿Por qué no? No había por qué, es porque no hay nada definido por y para siempre, ¿no? ¿Sí? Que había en eso una pretensión de verdad, un discurso de decir, ponemos pretensión de verdad para verlo en términos lógicos, ¿no? Mi pretensión de verdad es que una norma, una institución que prohíbe que ciertas personas por una atribución que se hace de qué es uno y qué es otro sean los únicos legitimados por la norma para controlar ese tipo de relaciones, es inconstitucional en tanto que las sociedades democráticas están compuestas por individuos que no solo se adscriben a esa forma de entenderse. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay todo un discurso de quiénes son, quiénes no son y por qué. Es mucho más interesante, ¿no? Y decía, además eso es político, porque tiene que ver con la comunidad política. No tiene nada más que ver con un problema normativo en el sentido estricto. Entonces, cuando me dicen, es que el derecho y la política no pueden, pues es que siempre se vinculan. Estoy haciendo un pronunciamiento sobre la comunidad política, quiénes son ellas, ellos, ellas, y que puedan establecer entre ellas relaciones jurídicas legítimas. Estoy modificando los términos de la comunidad política. Entonces, ¿cómo me dicen que el derecho no es política? ¿No? Que no sea política partidista, eso es otra cosa. Pero eso es ver de manera muy reductiva, muy reducida, perdón, a la política. Pero la política está inserto en todas nuestras relaciones sociales. Lo que pasa es que también hay un discursillo por ahí de la ciencia política, ¿no? Que lo político es como lo que contamina todo, ¿no? Pero visto desde otro punto de partida, ¿no? Visto desde otra perspectiva, pues las comunidades políticas son todas aquellas formas de relación social en donde convivimos, establecemos instituciones, relaciones, claro, autoridades que norman, que nombran y que establecen también relaciones sociales legítimas. Entonces, por supuesto que el derecho está inmerso, es continente y contenido de lo político. Y las luchas son políticas. La lucha que hubo y que hay por esas reivindicaciones sociales de otras personas que dicen yo también tengo legitimidad, no solo para casarme, pues habrá quienes ni quieran, ¿no? Para que se me reconozca no como una de dos posibilidades, sino como de una de las muchas otras múltiples manifestaciones de la diversidad. Hay un discurso político de por medio, legítimo además, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones están inmersas en las interpretaciones que se hacen de la sociedad y están espacial y temporalmente mediadas. El ejercicio hermenéutico que yo hice cuando vi a esa persona que estaba vestida como se le daba la gana en su libérrimo derecho en el museo, a mí me causó un poco de sorpresa, no incomodidad, jamás. No, afortunadamente, yo crecí en una familia en donde eso nunca fue problema, ¿no? Pero raro, porque no estaba acostumbrado a verlo como parte de la cotidianidad, porque aquí era como, pues ahora ya lo podemos ver y yo espero que a nadie de ustedes, porque a mí nunca me lo causó, pero que no nos cause como extrañeza, ¿no? Sino de, pues, ¿por qué nadie me ve feo por traer una camisa negra, ¿no? ¿Por qué tendría que ver feo a alguien que, si yo ahorita trajera un vestido y trajera sombra, ¿no? Y vilé, no tendrá nada de malo. A lo único que voy con esto es que hay un ejercicio hermenéutico de decir quiénes son y cómo pueden manifestarse y cómo eso es cambiante y cómo eso circunda nuestra realidad y cómo eso está mediado por el derecho. Yo tendría derecho y podría reivindicarlo, ¿eh? Lo que pasa es que no es la forma en cómo yo me significo como persona, pero yo podría
¿no? Si fuera la manera en que yo me quiero significar venir a trabajar con vestido. Y hay de quien me lo prohíba, ¿eh? Y con sombras en los ojos y delay, las uñas pintadas y largas y en tacones. Siendo yo así con barba, ¿no? Y hablando como hablo. Y hay de ahí quien me lo prohíba. Hace 30 años hubiera sido muy difícil reclamarlo. Tenía el mismo derecho, no digo que no. No digo que ahora tengan derecho y antes no, siempre han tenido, pero ahora se reconoce, porque hay un ejercicio hermenéutico detrás de esto, ¿no? Bueno, me gustan los ejemplos polémicos, pero además también, pues, como con una cierta ideología jurídica progresista, ¿no? Bueno, metodológicamente, la interpretación jurídica, la hermenéutica es una de las formas de interpretación. Propiamente dicho, la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar textos. Mañana vamos a ver también en términos prácticos, ¿no? Va a traer pinturas, ya vamos a ver cómo no es tan fácil interpretar nada, ¿no? Y vamos a ver un corto, una película chiquita, ¿no? Una parte nada más. Pero no es el único objeto sujeto de interpretación el derecho. Especialmente en hermenéutica se habla de la interpretación de la norma jurídica en cuanto a su manifestación textual, ¿sí? Pero la manifestación textual del derecho está contenida, es contenido de discursos, momentos sociales, ¿sí? Entonces hay que distinguir entre hermenéutica e interpretación, aunque están íntimamente ligados, no son sinónimos, ¿no? La interpretación jurídica se puede entender como un proceso, como una actividad o como un producto. Como un proceso es una operación cognitiva del intérprete en busca de un contenido significativo que las normas jurídicas intentan expresar por medio del lenguaje, ¿no? En relación con conductas y demás realidades concretas sujetas a ellas. Tiene una intención de atribución de entre una extensa gama de posibilidades, asignar un significado específico, singular y transformador, ¿no? Entonces, toda norma jurídica, desde una situación concreta de aplicación, tiene que ser interpretada, no importa qué tan clara sea. Desde una segunda vertiente, la interpretación jurídica como producto es un resultado de ese proceso cognitivo que implementa el intérprete, ¿no? Esta idea de las pretensiones de verdad, aun cuando es un ejercicio simple, lógico de subsunción. Esto aconteció, sí, no, y entonces le corresponde. Hay una interpretación, hay una conducta de hecho. Ya no pensemos en mis ejemplos, ¿no? Pensemos en la aplicación de la norma a un caso singular, ¿no? ¿Quiénes aplican la norma? No, los juzgadores, no. Si yo voy a la Secretaría de Hacienda y me dicen, es que necesitas para que yo te ponga este sello, no estoy diciendo que Hacienda vaya por sello, para que yo tenga este sello, tú tienes que acreditar esto, ahí hay una aplicación de la norma. Una persona, un funcionario, funcionaria puede aplicar la norma. Cuando un policía me detiene porque dice, invadiste un carril, yo digo, no lo invadí, me estaba dando una vuelta, no me puedo dar la vuelta por otro lado, hay una interpretación de por medio. Es un resultado de un proceso cognitivo, ¿sí? La interacción entonces entre la capacidad cognitiva y racional del intérprete de la norma jurídica, los destinatarios de la misma, sus circunstancias específicas, el contexto del caso concreto, los fines y valores del derecho, ¿sí? Ahí hay un ejercicio de interpretación. Joven, es que aquí no te puedes dar la vuelta, es que no hay disco, ¿no? No, pero es que aquí, lo que sé, ahí hay una interpretación y usted es destinatario de esa prohibición porque es un automóvil particular que circula por aquí y lo voy a aplicar al caso concreto. ¿Qué hacemos cuando impugnamos? Quienes hayan impugnado alguna vez administrativo. La multa en cuestión no reúne las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera tal que esté indebidamente motivada, ¿sí? Entonces, ese resultado de ese tipo de aplicación se manifiesta por medio de razonamientos argumentativos, ¿no? En forma de orientaciones, de decisiones vinculantes, de acuerdo con las facultades que tiene el intérprete. ¿Quién está interpretando la norma en ese caso? Pues el policía. En otros casos, el Poder Judicial también, ¿no? ¿Se cometió o no se cometió la falta que se le atribuye? ¿Sí? Bueno, que en el caso administrativo sería, en el caso administrativo, un juicio administrativo ordinario, sea federal o sea estatal, es Poder Ejecutivo, pero bueno, hay una interpretación de razonamientos, ¿no? Y en esa interpretación pues, son las resoluciones, las sentencias, las jurisprudencias, ¿no?
que se convierten en nuevas normas transformadoras directas de la realidad social. Nuevamente, vuelvo al ejemplo del matrimonio. Para esto de decir, establecen discursos, relaciones, ¿no? Cuando una persona, dos personas del mismo sexo se casan, ¿no? Contraen matrimonio, ahí hay una transformación y la reproducción y reforzamiento de eso, ¿no? Y el juez pronuncia las palabras solemnes, el juez del registro civil, y los vincula, ahí seguimos en esta transformación, ¿no? Decir, es que hace 30 años esto no era, hace 10 años no era posible, bueno, aquí sí, pero en otros lugares de la República no era posible y ahora sí, ahora a nivel federal es posible, ¿no? Amparo mediante en algunos lugares. Pero bueno, entonces ahí hay una labor interpretativa, pues, ¿no? Del derecho. Entonces su aplicación está supeditada a ella, ¿sí? Si yo voy a otro lugar en donde eso no esté reconocido en el Código Civil y llego, no, pues mira, no te queda de otra, aquí está mi amparo, ¿no? Porque hubo una labor interpretativa previa, ¿no? Y aquí ya cuestiones de federalismo, no importa. Hay una labor interpretativa en donde la aplicación ya no es si tú quieres o no, si tu Código Civil te lo permite o no, ¿sí? Hay una resolución transformadora de esto que te obliga a aplicarlo y que tus razonamientos argumentativos, tu orientación, tu decisión ya no depende únicamente de tu subjetividad, ¿no? Eso la aplicación y la interpretación. La hermenéutica jurídica implica en sí misma a la interpretación. Pero ya dijimos, lo que pasa es que la hermenéutica tiene una posición teórica y tiene una posición metodológica, ¿sí? Proporciona los métodos al intérprete, no únicamente para que comprenda el sentido de la norma, sino la posibilidad de explicarla, el sentido y el fundamento y lo que ya habíamos dicho, ¿no? Las finalidades, es un método, pues, íntegro, ¿no? Además de ser una teoría. Y tiene la capacidad de abarcar la comprensión, la explicación de las normas jurídicas y las relaciona con los hechos, con los valores que intervienen en el derecho. Y entonces llega al plano de la argumentación. Tenemos aquí. Ok, sí. No sé si aquí tengamos alguna otra, ¿no? No se los comenté, pero el micrófono y el chat están permanentemente abiertos, ¿no? Para quien quiera hacer algún comentario, alguna consideración con relación a lo que estoy exponiendo, ¿no? Bueno, entonces, ya casi acabamos, ¿no? Para dar también paso a alguna pregunta, alguna reflexión con relación a lo expuesto hasta aquí. Decía, es un método que abarca la comprensión, la explicación de las normas jurídicas, que llega al plano de la argumentación, es una teoría general de la interpretación de las normas de derecho, a partir de conductas y contexto, ¿sí? El contexto en donde surgen, en donde está sujeta a las normas. Y entonces, la finalidad es la revelación del sentido de su contenido, principalmente, aunque no solo a su aplicación a casos concretos, ¿sí? O a la formulación, como decía, de posiciones, discursos o pretensiones de verdad. ¿Eh? En términos jurídicos estrictos sería eso, ¿no? Una pretensión de verdad. Yo sostengo que tengo el derecho subjetivo a que me sea reconocido tal cosa con relación a estos hechos. El contenido normativo que está aquí me es aplicable porque ahí hay una pretensión de verdad, ¿no? En términos lógicos estrictos. ¿Sí? Entonces, bueno, la solución de conflictos, ¿no? Que se llevan ante los juzgadores será más eficaz, justa, razonable en la medida en que se apliquen estos principios metodológicos, ¿no? La expresión de las normas, supongo que vieron en la clase de hermenéutica general, la cuestión de los signos, ¿no? Los signos por los cuales los signos son de distinta índole, ¿no? Uno de los cuales son lingüísticos en sentido estricto, palabras. No todos los signos lingüísticos son palabras, ¿no? Una interrogación es un signo lingüístico que no es una palabra, es un signo sintáctico, por ejemplo, ¿no? O una coma, pero no nada más eso. Voy a ver si tengo por aquí un símbolo de algo, creo que no. Bueno, el símbolo del tribunal electoral, ¿no? Hay una significación de eso. Pero yo quería poner otro ejemplo, pero mañana lo vamos a ver una cuestión, ¿no? Entonces, bueno, la conducta de las personas, los fines, los valores del derecho son esenciales para determinar su sentido aplicativo, ¿sí?
Entonces, bueno, voy a avanzar en la presentación. Las características, las características principales de la hermenéutica jurídica, ¿no? Este carácter antipositivo. Considera el derecho más allá del conjunto de las normas emanadas de la función legislativa. Lo entiende como una práctica social. Digo, ya quizás esté de más que lo diga porque es todo lo que he dicho, ¿no? Se comprende desde su interpretación, argumentación y la futura aplicación. La comprensión de una norma jurídica entendida como texto, ¿no? Se da en la relación de la norma, con el contexto específico de su aplicación. Y entonces necesitamos experiencias, datos previos, ¿no? Que están dados en una realidad concreta, ¿sí? La comprensión de una norma jurídica no se encuentra de forma exclusiva, esto es una de las cosas que decía, ¿no? En su manifestación textual. Por eso hay otros símbolos y signos, y no necesariamente únicamente sintácticos, ¿no? Que son importantes, pero no son los únicos. La interpretación desde el punto de vista hermenéutico no puede verse de manera lineal, sino circular, ¿no? Un ciclo entre el texto normativo, los destinatarios de la norma, el contexto específico, el intérprete, es un constante ir y venir de dichos elementos, ¿sí? Bueno, entonces hay que señalar, ¿no? Al lenguaje utilizado en la elaboración de la norma, ¿no? La conducta de las personas con todo y su intencionalidad y motivación, circunstancias alrededor de casos concretos, ¿no? Por expresar contenidos significativos, ¿no? Que necesitan ser develados. Ese es el objeto de la hermenéutica jurídica, en cuanto a que son considerados textos, ¿sí? Tenemos algo acá. Ay, bueno. Entonces, hasta el momento en que se aplica, ¿puede comprenderse una norma? Bueno, una norma se puede comprender desde distintos ámbitos, ¿no? O sea, hay un ámbito legislativo que, pero esta es muy buena pregunta, la voy a leer. Alejandro Marcelo Peña Trejo pregunta si es hasta el momento en que se aplica que se puede comprender una norma. Diremos no necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que una norma tiene una serie de objetivos, ¿no? Tiene una serie de finalidades. Cuando el legislador, la legisladora, vámonos más atrás, cuando distintos grupos sociales, sean estos los que sean, sea a través de una plataforma política, sea en su individualidad, individualidad o en su colectividad, ¿no? Presentan una iniciativa, ahí hay una serie de pretensiones, de finalidades. ¿Por qué queremos que haya una normatividad para regular este tipo de situaciones? Ahí hay hipótesis, ¿no? Ahí hay hipótesis que pueden o no ser aplicadas, pero ya tenemos ahí algunos de los contenidos teóricos de la hermenéutica, ¿no? Porque hay intencionalidades, hay detrás discursos, hay contextos, hay una serie de valoraciones en cuanto a lo deseable de ciertas relaciones jurídicas o de que no subsisten. Cuando se aplica, lo que estamos haciendo es el ejercicio individualizador en donde efectivamente estamos dándole concreción a esa realidad, digamos, de cierta manera hipotética. No obstante, al crear la norma, también estamos estableciendo lo que es deseable, lo que es deseado. No sé si me explico. De manera tal que tenemos dos niveles. Un nivel de un poquito más de abstracción. Es deseable que en lo sucesivo las relaciones jurídicas se establezcan de esta determinada manera, ¿no? Lo estoy formulando en términos muy vagos y muy generales, como una norma jurídica, ¿sí? Para efectos de lo anterior se establecerá que en lo sucesivo tal cosa se entenderá. Cuando se aplica, lo que estamos haciendo es ya una manifestación de la realidad concreta, pero porque ya hay una comprensión de parte de quien la aplica, ¿sí? Inclusive cuando hay un conflicto normativo, es eso. Una pretensión de verdad es porque supone que una parte y la otra entienden, comprenden cuál es el contenido. Lo que pasa es que ese contenido se manifiesta, ¿no? O sea, digo, yo tengo derecho de conformidad con esto, entonces tengo derecho a esto. Ahí hay una pretensión, ¿sí? Pero estoy tratando de que se aplique para mí ese derecho. Entonces hay un ejercicio de comprensión. Lo otro, la resolución, ya es la individualización, la resolución definitiva, ¿sí? De esa comprensión.
Se puede comprender a lo mejor en términos más concretos porque entonces estamos supeditándolo a la decisión de la o el juzgador. No en todos los casos pasa eso, porque no todas las decisiones necesariamente pasan por el juzgador. Me refiero a las normas de derecho privado, por ejemplo, ¿no? Los contratos. Un contrato es una aplicación normativa, pero en donde igualmente no necesitamos de la voluntad del juzgador para comprender cuál es el objeto, quiénes son los sujetos, cuáles son las posibilidades de, ¿no? Establecer esa relación contractual, ¿sí? Entonces, comprendemos el sentido de la norma desde el momento en que la enunciamos, desde que la reivindicamos. Lo que pasa es que ese ejercicio en las controversias está supeditado a lo que decide el juzgador o la juzgadora, porque es en quienes hemos depositado un poder, digamos, para desentrañar el significado legítimo. Pero ese significado legítimo no es ni para siempre ni en todos los casos. Tanto es así que tenemos segundas instancias, ¿no? Tenemos amparos, tenemos las cortes constitucionales, ¿no? Que a final de cuentas podrán decir si subsiste o no esa posibilidad interpretativa. No sé si con eso respondí a la pregunta, compañero Alejandro Peña. Sí, maestro. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces, esta parte, ¿no? De los alcances de la interpretación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del lenguaje utilizado, la conducta de las personas, las circunstancias alrededor de los casos concretos, ¿no? Es que consideramos a la hermenéutica jurídica como textos, ¿sí? Lo que interpretamos no es la materialidad de los signos, sino el sentido de los mismos, su significación. Pero decíamos, esta significación no es permanente, no es una sola necesariamente, depende de otros elementos que son externos a la norma, ¿sí? Entonces, no se puede dejar de señalar la necesidad de interpretar en el ámbito jurídico que nace precisamente de la falta de claridad en el uso de la manifestación del lenguaje, como de la complejidad de la vida en sociedad y su constante dinamismo, ¿no? O sea, las normas concretas, por más cuidadosa que sea su redacción, es común que, primero, a nivel gramatical, tengan imprecisiones, ¿no? Que sean contradictorias entre sí. Pero no solo eso, porque ya decíamos, también hay por medio una teoría del derecho. Y en esta teoría del derecho, lo que vamos a ver también es que los valores fundantes, lo justo, lo injusto, lo deseable, lo indeseable, tampoco están predeterminados, ¿no? La vida de las personas y de las sociedades en todos sus aspectos están en constante movimiento, nunca son estáticas, ¿no? Por lo tanto, conforme la vida transcurre, van surgiendo situaciones que no contemplan los ordenamientos jurídicos. Por eso también el conflicto, ¿no? Es productor de derecho, ¿no? O sea, ¿por qué surgen las jurisprudencias? ¿No? ¿Por qué surgen las sentencias? Pues porque hay personas que tienen una pretensión jurídica, ¿no? La plantean al juzgador, el juzgador resuelve y transforma la realidad, pero esa realidad no hubiera sido transformada si no hay una persona que dice, oye, yo tengo derecho a, ¿sí? En el plano que sea, ¿sí? Vuelvo a la unión libre, la cuestión relativa de las personas del mismo sexo, que era impensable que hace 25 años se regulara en los códigos civiles y ahora ya existe, ¿no? Entonces, el texto de la norma jurídica, sin importar cuánto lo intente, nunca podrá valerse por sí mismo para abarcar toda la realidad y las situaciones a las que pretende hacer referencia en su ejercicio aplicativo. Por eso hay que interpretarla, ¿no? ¿Sí? Hart dice, si el mundo en que vivimos estuviera caracterizado únicamente por un número finito de notas y estas, junto con los modos posibles en que se pueden combinar, fueran conocidas por todos, entonces podríamos formular por adelantado todas las posibilidades, todas las prohibiciones y podremos, no estoy citando de memoria, estoy citando de memoria, no es esto lo que formula así exactamente. Podríamos elaborar reglas que se aplicara a casos particulares que nunca supusieran elegir, ¿no? Todo sería conocido. Sería un mundo adecuado para la teoría jurídica mecánica. Pero el derecho es uno de los campos en donde el contenido hermenéutico, ¿no? Donde acercar al intérprete con la intencionalidad del texto, a la del autor,
a la finalidad del derecho siempre es esto, ¿no? Al fin del derecho. Por eso decimos la realidad ontológica. La norma jurídica por sí misma aporta poco, si la examinamos de manera lisa y llana, ¿no? Entonces, el ejercicio hermenéutico es por medio del cual el horizonte de su comprensión se amplía notablemente, ¿no? Porque se le ubica en un contexto específico, ¿sí? Ya que tenemos una idea general del objeto y el fin de la hermenéutica jurídica, y con esto voy a terminar, ¿no? Vamos a ver quién es la persona idónea para llevar a cabo este ejercicio interpretativo, ¿sí? Tipos de interpretación según el intérprete. Me voy a quedar aquí, solo lo voy a referir, ¿no? O sea, la interpretación jurídica se puede clasificar atendiendo a más de un criterio, ¿no? Pero tiene una función práctica. Ya mencionamos la teórica. Tiene una función práctica que atiende al criterio según el autor de la interpretación. ¿Quiénes interpretan las normas de derecho? Nosotros pensamos, pues, las personas legitimadas para ello son las y los jueces, ¿no? Ellos tienen la última interpretación. Ya vemos ahí la cuestión de gradación, ¿no? De gradación. Y ni ahí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Tiene una última palabra, pero esa última palabra es con relación a qué o qué, a cuáles valores. La Constitución es la última palabra. Hay algo que se pueda poner por encima de la Constitución, y esto lo hago como una invitación y como un comercial, porque el día de mañana tenemos una conferencia. Ahorita les digo a qué hora exactamente, creo que es a las 11, pero les voy a decir exactamente a qué hora es. Una conferencia de del control convencional de la Constitución. Déjenme ver si tengo por aquí el... Ah, ya sé dónde lo voy a encontrar. Es el día de mañana, y entonces lo que quiero es invitarles, ¿no? Déjenme ver a qué hora es. Permítanme. Por no tenerlo sí, a las 11. Los límites internacionales al poder constituyente, ¿sí? Entonces, esta, ¿no? Va a ser importante en términos de decir, no solo es quién interpreta, sino con base en qué, cuáles son los referentes. Las normas jurídicas son textos especializados que se manifiestan en constituciones, en tratados internacionales, en códigos, sentencias, reglamentos, contratos, convenios, ¿no? Entonces, tiene una redacción particular, se incorpora un lenguaje especializado propio de la materia jurídica, ¿no? Lo cual hace más compleja la interpretación, la labor interpretativa de las normas. Y entonces, primero hay que decir, pues tendría que haber una noción más o menos general acerca de la aplicación, de la creación de las mismas, ¿no? Un contacto frecuente con la terminología, es decir, una preparación lingüística especializada. Pero, en sentido amplio, cualquier persona puede tomar un texto y leerlo, ¿no? El acceso a las normas, su manifestación escrita es un derecho consagrado en las mismas, ¿no? Pero también, bueno, su publicación es un requisito formal, que está en el artículo 72 de la Constitución, pero para que la interpretación cobre fuerza argumentativa, tenga un peso específico y pueda llegar cabalmente a su fin, se considera que el razonamiento y el conocimiento jurídico que ofrece una preparación previa, la experiencia, el contacto directo con este tipo de textos, es el idóneo. Entonces, consideramos que son los juristas en general las personas idóneas para develar el contenido específico de las normas jurídicas, ¿no? Un reconocimiento social, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Casos de interés y invitan a una persona especialista, ¿no? Para buscar entre ellas a alguien que aclare dudas en cuanto a los fenómenos jurídicos y la aplicación de la ley correspondiente. Entonces, reconocemos que son los juristas, los intérpretes por excelencia de la norma jurídica, ¿no? Claro, la interpretación varía de acuerdo con la posición de este y de este. La función, su desempeño dentro de la sociedad. Por un lado, ¿no? La función, si es un juez, si es un académico, pero tampoco vamos a encontrar consenso entre estas y estos, porque hay diferentes posiciones. Mañana vamos a ver esto con otros ejemplos. Voy a sacarlo un poquito del derecho para hablar de los textos, de los signos y de los significados. Pero como es lunes, son las 8 de la mañana y ya los torturé 1 hora 40 minutos. Ahora les cedo el micrófono para quienes tengan alguna pregunta, algún comentario de haberlo, ¿no? Voy a dejar de
presentar aquí. Y no sé si hubiera algún comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Sí, Andrés Dimas, por favor. Aquí nada más, doctor, en esta última parte que mencionó. De hecho, ya la había escuchado anteriormente, pero ¿por qué se llama interpretación legislativa o auténtica? O sea, porque ellos fueron los que crearon la norma. Ajá. Sí, porque el legislador, cuando, digo, mañana lo vamos a ver a más profundidad, pero el legislador cuando crea la norma, hay una exposición de motivos detrás, ¿no? Que nos dicen los porqués, que nos dicen las finalidades, ¿no? Entonces, una de las técnicas de interpretación, ¿no? Nos vamos a ir a la fuente primigenia de la norma, no estoy diciendo del derecho, de la norma, ¿no? Entonces, una interpretación auténtica sería aquella que es más apegada a la norma en cuanto a su contenido. Es una clasificación, desde luego, no quiere decir que porque sea auténtica sea mejor, ¿no? Es simplemente una manera de decir, bueno, es que esta es auténtica en cuanto a los fines que el legislador, la voluntad del legislador, ¿no? ¿Sí me explico con esto? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, entonces mañana continuamos con esto, ¿no? Con algunas cuestiones de índole práctica que espero les sean un poquito más de mayor interés, ¿no? Para ver estas otras dimensiones de lo interpretable y de las técnicas de interpretación. Yo les agradezco por su presencia, por su tiempo. Les deseo un feliz inicio de semana. Espero que no haya sido un inicio tortuoso con esta clase de 8 a 10. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias.